Introducción a Primavera P6 para la planificación y control de proyectos. Bienvenidos. Hoy exploraremos la potencia de la herramienta Primavera P6 y sus aplicaciones en la gestión de proyectos. Primavera P6 es un software de gestión de proyectos de Oracle que se utiliza comúnmente en la industria de la construcción, la ingeniería y otros sectores relacionados. Es conocido por su capacidad para planificar, programar y controlar proyectos de gran envergadura y complejidad. Algunos de sus principales puntos fuertes incluyen la capacidad de gestionar proyectos a gran escala, optimizar recursos, planificar presupuestos y evaluar el rendimiento del proyecto. Una breve introducción a Primavera P6 Profesional. Antes de adentrarnos en los detalles, es crucial comprender la clasificación del software. Primavera P6 se enmarca dentro del paquete de herramientas del Enterprise Project Portfolio Management Suite de Oracle, con una estructura que consta de distintas capas, aplicaciones, funcionalidades y base de datos. Dentro de la capa de aplicaciones, encontramos varios módulos. Uno de los más robustos es el P6 Enterprise Project Portfolio Management, también conocido como P6 PPM. Además, tenemos el P6 Professional, al que nos centraremos hoy para una introducción detallada. El Primavera P6 Project Management Professional, o P6, es una potente herramienta de planificación de proyectos basada en Windows. Además de estos módulos, hay otras funciones clave que incluyen el P6 Progress Reporter para informes masivos, el P6 Integration API y Web Service para la integración con otros sistemas, y el P6 Analytics para informes dinámicos con paneles visuales avanzados. Todas estas capas y funciones se enlazan en la capa final, la capa de base de datos, donde se almacenan de manera organizada todos los proyectos y datos relacionados. Ahora que hemos comprendido la estructura y los módulos de Primavera P6 Professional, nos referiremos a este módulo resaltado en rojo como P6. Título: Integración de Primavera P6 con PMBOK en la gestión del cronograma del proyecto. Primavera P6 se alinea estrechamente con las buenas prácticas del PMBOK. El PMBOK enumera 6 procesos clave, desde la planificación hasta el control del cronograma. Estos procesos incluyen la planificación de la gestión del cronograma, la definición de actividades, la secuenciación de actividades, la estimación de las duraciones de las actividades, el desarrollo del cronograma y el control del cronograma. La estrecha alineación entre Primavera P6 y el PMBOK se evidencia en la capacidad de gestionar estos procesos directamente dentro de la plataforma. Podemos definir, secuenciar y estimar actividades en Primavera P6, así como desarrollar el cronograma. La línea base generada se convierte en el punto de referencia para medir el desempeño del proyecto. Una vez que la línea base está establecida, podemos controlar el cronograma dentro de Primavera P6. Este proceso de control garantiza que el proyecto se mantenga en la dirección correcta y se adhiera a los objetivos establecidos. Título: La importancia de los insumos para la gestión de proyectos en Primavera P6. Primavera P6 es una herramienta esencial para la automatización y el control de proyectos. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus capacidades, es crucial comprender los insumos necesarios para establecer un contexto organizativo adecuado. Observamos una estructura general que debe ser ingresada en Primavera P6 para gestionar eficazmente nuestros proyectos. Esto implica la definición de tipos de calendarios, la moneda de uso y la organización de las personas dentro de la empresa a través de la OBS, Organizational Breakdown Structure. Los recursos y roles dentro de la organización son insumos esenciales que se deben ingresar en Primavera P6. Estos elementos se utilizan en la planificación y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del proyecto. Además, si tenemos múltiples proyectos, es necesario ingresar un portafolio de proyectos o una cartera de proyectos estructurada en portafolios. Esto facilita la gestión y la supervisión de múltiples proyectos simultáneamente. Para lograr los objetivos del proyecto, es crucial descomponer el alcance en paquetes de trabajo individuales y definir actividades específicas. Estas acciones contribuyen a la realización exitosa del proyecto. Estas definiciones son fundamentales para establecer un sólido contexto en Primavera P6. Navegación a través de la interfaz de Primavera P6 y su funcionalidad. Al ingresar al software P6, nos encontramos con una interfaz dinámica y completa. En esta vista, podemos explorar los diferentes módulos que facilitan la gestión de proyectos de manera eficiente y efectiva. A la izquierda, observamos la distribución de nuestro EPS, Enterprise Project Structure, que constituye la estructura de nuestros proyectos. A la derecha, tenemos una representación gráfica del diagrama de Gantt, lo que nos permite visualizar la planificación temporal de los proyectos.
En la parte inferior, accedemos al cajón de detalles, donde encontramos varias pestañas para configurar nuestros diseños y presentaciones de información. Los layouts son configuraciones personalizadas que nos permiten visualizar la información según nuestras necesidades específicas. Estos diseños nos proporcionan diferentes perspectivas y presentaciones de datos que son relevantes para la supervisión y gestión de proyectos. Configuración de la moneda en Primavera P6 para la gestión de proyectos. Como mencionamos anteriormente, la configuración de la moneda es un paso crucial en la preparación de Primavera P6 para la gestión de proyectos. En los menús de Primavera P6 encontramos una amplia gama de opciones para personalizar nuestra configuración. Podemos cambiar la moneda para trabajar con diferentes divisas, incluyendo dólares, euros, yenes, pesos y nuevos soles, entre otras. La configuración de la moneda no solo afecta a un proyecto individual, sino que se aplica a todo el portafolio de proyectos. Es esencial establecer la moneda de manera coherente para garantizar la precisión en el seguimiento y la gestión de los recursos financieros. La importancia de la estructura de proyectos y la asignación de acceso en Primavera P6. En la estructura general de Primavera P6, es fundamental tener una sólida organización de proyectos que refleje la forma en que se establecen y gestionan los objetivos. Es vital comprender cómo se configura esta estructura para optimizar la gestión de múltiples proyectos. A diferencia de un único usuario que maneja todos los proyectos, Primavera P6 permite la asignación de acceso a distintos usuarios según sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, un gerente de proyecto puede tener acceso limitado para supervisar el estado de los proyectos dentro de su cartera específica. Esta flexibilidad en la gestión de acceso garantiza que las personas adecuadas tengan la capacidad de monitorear y contribuir en diferentes niveles de la estructura de proyectos. Configuración de la estructura de proyectos en Primavera P6. Al desarrollar la estructura de proyectos empresariales en Primavera P6, es fundamental comprender cómo organizar eficazmente la empresa y sus portafolios de proyectos. Hemos creado un portafolio en Colombia y dentro del portafolio también podemos crear otros niveles. Podemos crear un nivel para definir los portafolios dentro de este. Se creó un portafolio para Colombia. Hemos creado 3 portafolios, un portafolio de unidades mineras, otro de programas sociales y otro de portafolio de proyectos de Estado. Es importante comprender que Primavera P6 no solo se utiliza para proyectos de construcción, sino que también se ha expandido a diversas industrias a lo largo de los años. Podemos crear diferentes portafolios. Para el ejemplo, creamos un portafolio en Argentina, le ponemos un código y lo creamos, para estructurar eficazmente el flujo de trabajo en toda la organización. La versatilidad de Primavera P6 permite la creación y gestión de diversos portafolios según las necesidades específicas de la empresa. La importancia del OBS y su configuración en Primavera P6. En la estructura general de gestión de proyectos en Primavera P6, uno de los elementos clave es el OBS, que representa el Organizational Breakdown Structure. Esta estructura de desglose de habilidades es esencial para asignar responsabilidades y roles específicos dentro de la organización. A través del OBS, podemos designar roles y responsabilidades a diferentes niveles de la organización. Esto incluye la designación de directores de proyectos, gerentes de proyectos, ingenieros residentes y otros miembros del equipo, lo que asegura una asignación eficiente de responsabilidades en todo el proceso de gestión de proyectos. El OBS está estrechamente vinculado con la EPS, Enterprise Project Structure, en Primavera P6. Esta vinculación asegura una alineación perfecta entre la estructura organizacional y el desglose de las responsabilidades dentro de la gestión de proyectos, lo que contribuye a una distribución efectiva de tareas y roles en toda la empresa. Primavera P6 permite una asignación flexible de usuarios y roles, lo que garantiza que las responsabilidades estén claramente definidas y que los cambios se realicen de manera eficiente. La capacidad de restringir el acceso a ciertos usuarios en determinados proyectos garantiza una gestión segura y eficaz de los recursos humanos. Integración efectiva de EPS y OBS en Primavera P6. La integración entre EPS, Enterprise Project Structure, y OBS, Organizational Breakdown Structure, en Primavera P6 es esencial para asignar responsabilidades de manera efectiva y garantizar una gestión coherente de los proyectos. A continuación, exploraremos cómo estas dos estructuras se entrelazan para optimizar la asignación de roles y responsabilidades. Al crear la EPS, podemos designar responsables para cada nivel de la estructura organizativa. En este caso, designaremos a Pepe como el responsable del portafolio de Colombia. Esto asegura una asignación clara de responsabilidades en todos los niveles de la estructura de la empresa. A través del OBS, también asignaremos responsables a diferentes nodos.
Esta asignación de responsabilidades garantiza una gestión eficiente y coordinada de los diferentes portafolios y proyectos, lo que contribuye a una implementación exitosa de los objetivos empresariales. La integración coherente de ITIAS y OBS en Primavera P6 asegura que los responsables estén claramente identificados en todos los niveles de la estructura organizativa. Esto mejora la comunicación, la toma de decisiones y la implementación efectiva de estrategias en toda la empresa. Gestión eficaz de recursos en Primavera P6. Primavera P6 ofrece una sólida funcionalidad para la gestión de recursos, lo que permite una asignación eficaz y un seguimiento preciso de los recursos en cada etapa del proyecto. Primavera P6 soporta 3 tipos de recursos principales: mano de obra, materiales y recursos no laborales. Aquí vemos una estructura detallada de desglose de recursos en Primavera P6. Esta estructura abarca recursos de mano de obra, equipos y subcontratos, lo que facilita una asignación clara de esfuerzos y recursos en cada fase del proyecto. Dentro de mano de obra podemos ingresar nuestros recursos, todo el personal que tengamos y que nosotros ya habíamos fijado en la etapa de planificación. De igual manera podemos crear una estructura para los equipos donde su tipo de recursos serían no laborales. Aquí podemos tener excavadoras, tractores, cargadores. También se pueden gestionar subcontratos, la movilización de equipos, facilidades temporales de mantenimiento de estructuras. Esta estructura de recursos se crea para asignarles un esfuerzo. Primavera P6 nos va a permitir agilizar cálculos para poder gestionar nuestro proyecto. Definición y configuración de roles en Primavera P6. En el menú Empresa, en Primavera P6, una opción crucial es la configuración de roles. A través de esta función, podemos definir claramente los roles y responsabilidades de los recursos humanos dentro de la organización. Además de los roles predeterminados proporcionados por Primavera P6, como ingeniería civil, ingeniería estructural e ingenieros eléctricos, podemos crear una estructura de roles personalizados que reflejen con precisión la jerarquía y la función de cada miembro del equipo en la organización. Esta personalización permitirá una asignación eficaz de responsabilidades en cada proyecto. Queremos enfatizar en la importancia de organizar los roles y las responsabilidades de acuerdo con la estructura organizativa de la empresa. Esto incluye la asignación de roles como gerentes de proyecto, supervisores de campo, ingenieros de planeación, ingenieros de producción y otros miembros del equipo. La organización coherente de roles mejora la eficiencia y la comunicación en toda la empresa. Creación de proyectos en Primavera P6. En esta etapa, aprenderemos cómo crear un proyecto en Primavera P6 y cómo configurar sus parámetros iniciales para una gestión eficaz del proyecto. A continuación crearemos un nuevo proyecto y asignaremos una identificación única para una fácil referencia. Definiremos la fecha de inicio del proyecto y asignaremos un responsable específico para supervisar la gestión general del proyecto. Luego, configuramos detalles adicionales, como el tipo de cambio y otros parámetros relevantes. Esto garantiza una configuración precisa del proyecto. Después asignaremos responsabilidades específicas a los miembros clave del equipo del proyecto. Asignaremos un gerente de proyecto competente para garantizar una supervisión efectiva y un progreso fluido del proyecto. Exploración de la ventana de actividades en Primavera P6. Ahora nos sumergiremos en la ventana de actividades en Primavera P6. Después de haber creado el proyecto, exploramos cómo estructurar y organizar las actividades utilizando el panel de detalles y otras herramientas disponibles. También analizamos la navegación fluida entre proyectos y recursos para una gestión eficaz. Al adentrarnos en la estructura del proyecto, exploramos cómo utilizar la estructura de desglose del trabajo, WBS, para descomponer el proyecto en paquetes de trabajo más manejables. Debemos definir actividades específicas dentro de cada paquete de trabajo para lograr los objetivos del proyecto de manera efectiva. Dentro del panel de detalles, encontramos las diversas pestañas que nos permiten configurar y ajustar las actividades del proyecto. ¿Cómo estructuro mi WBS? Entonces nos vamos a la opción Project, estamos dentro del proyecto. Y nos vamos a crear nuestra estructura de desglose de trabajo, WBS. Primavera tiene la interfaz muy similar en todos sus chartbox en actividades, proyectos, recursos. Entonces, podemos crear nuestro WBS. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Vamos a ponerle el IDT1 y le vamos a poner estructuras. Dentro de estructuras, nosotros podemos crear otro paquete de trabajo. Vamos a ponerle el IDT2 y aquí pondremos obras provisionales. Podemos tener subniveles dentro de los niveles ya creados. Con las flechas, podemos organizarlo. La interfaz es bastante sencilla.
Simplemente tenemos que escribir, y Primavera nos ayuda a organizarlo. Pero estos ya son inputs que externamente nosotros vamos a tener definidos. Una vez definido nuestra WBS, nos vamos a la pestaña de actividades y vamos a poder empezar a crear las actividades que requerimos porque tenemos un WBS. Para crear una actividad damos clic en la esquina superior derecha y se crea la actividad asociada a un ítem del WBS. Valor ganado. Algo muy interesante de la gestión del WBS dentro de Primavera también es que te permite ver el valor ganado. Podemos configurar cómo P6 va a calcular nuestro valor ganado, cómo es que queremos que cada nivel del EDT pueda ser calculado el valor ganado. Título. Detalle de actividades. Al tener definidas las actividades, podemos relacionar también las actividades dentro de nuestro cajón de detalles. Podemos gestionar cada actividad por separado. Aquí vemos en general que para una actividad podemos definir su tipo de actividad, su tipo de duración, el tipo de porcentaje completado y el calendario que le vamos a asignar. Calendarios. Ahora, si recuerdan, dentro de la estructura general de ingreso para gestionar el proyecto, había un box llamado calendarios. Entonces, como ya vamos a tener nuestro proyecto creado, también nosotros podemos gestionar el calendario a nivel de empresa. Estando en la pestaña de actividades, podemos hacer uso del menú de empresas. Los calendarios van a ser un endpoint para el desarrollo del cronograma, que es el penúltimo proceso de la gestión de cronogramas. De igual manera, en calendarios, P6 permite incluir fechas en las que no vas a trabajar. Fechas donde en tu calendario, al momento en que llegue oportunamente la ejecución del proyecto, tú no vas a trabajar, y Primavera va a calcularlo de una manera en la que va a considerar ese día que no vas a trabajar. Secuenciar actividades. Primavera P6 nos permite secuenciar nuestras actividades. Ahora vamos a relacionar estas actividades. Vemos que la actividad 2, su predecesora va a ser la actividad 1. Como ven, la interfaz que nos muestra Primavera P6 es muy sencilla. Podemos definir el tipo de relación que vamos a utilizar. Podemos utilizar un tipo de relación final-final, un tipo final-inicio, que es el más común. Podemos utilizar un inicio-final, que no se usa mucho, y el inicio-inicio que también se usa. Nosotros vamos a poder desarrollar el cronograma y vamos a poder apreciar cómo es que se va armando nuestro cronograma, cómo es que se va secuenciando dentro de todas las actividades. Esta capacidad de secuenciación nos permite visualizar claramente la interdependencia entre las distintas etapas del proyecto y garantizar que cada actividad se realice en el momento adecuado para lograr un flujo eficiente del proyecto en su conjunto. Layouts. Vamos a finalizar con algo que es muy interesante dentro de Primavera P6, que son los layouts. Estos son una máscara que podemos crear, donde podemos designar las columnas que queremos que aparezcan con la información requerida para gestionar el proyecto. A una fecha de corte determinada, podemos ver el estado del proyecto con el layout. Haciendo uso de los layouts, podemos analizar la información detallada para tomar decisiones informadas en la gestión de proyectos. Esperamos que esta rápida explicación sobre Primavera P6 te sirva para iniciar la gestión de tus proyectos. Si tienes interés en profundizar tus conocimientos sobre este aplicativo, en la descripción te dejamos un enlace para que puedas obtener un curso completo. No olvides seguirnos para más consejos interesantes sobre la gestión de proyectos.